Hola, ¿cómo están ustedes, queridos coetáneos? Hoy, como les prometí, les tengo la sorpresa que querían ustedes, porque tengo al doctor Francisco Delfín conmigo para hablar de la sexualidad en la época de oro. Como dice nuestra queridísima Emma, la vejez es el sábado y el domingo de la vida. Así es que Francisco, mil gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, ¿qué es la sexología? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, es un placer. Y si te arriesgas a que comentemos, platiquemos, pues adelante. Claro que En, me arriesgo, no en- solamente me arriesga, me emociona. en realidad, yo he propuesto desde hace años que en realidad hablemos de sexualogía y voy por partes. Sexología, etimológicamente, sería el estudio del sexo. Ujú, Y el sexo es un concepto biológico. absolutamente, El sexo se refiere a las características físicas que permiten establecer las diferencias entre machos, hembras y hermafroditas de una especie. Pero es un concepto biológico, eso es el sexo. Y correcto. la sexualidad es un concepto muy amplio que a mi juicio se sustenta en tres grandes columnas. Lo que yo soy, anatómica, físicamente, lo que yo me siento, ¿sí? Y lo que yo hago. Entonces, si vamos a estudiar la sexualidad, yo diría, hay que hablar de la sexualogía, porque la sexología sería solo el estudio del sexo, de lo biológico, pero dejamos afuera lo socio-psicocultural, que es Perfecto. muy, muy amplio. Que tiene todo el sentido. La sexología debería ser estudiada por urólogos y ginecólogos, y mientras que la sexualogía, me gusta el término, es todo lo que somos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la sexualidad entonces? La sexualidad, te decía, es un concepto muy grande que tiene que ver con el qué soy. ¿Soy macho o soy hembra? Hablando biológicamente. Pero Correcto. también puedo estar ni ser macho ni ser hembra, tener componentes de ambos, quizá predominante más de uno o de otro. Y hablaríamos, antiguamente se conocía como hermafroditismo, Pero ¿sí? eso es una razón biológica que tienen los dos géneros al mismo tiempo, ¿no? Los dos sexos. Ahorita vamos a ver que Perfecto, sexo y género es correcto. diferente. Sí, de acuerdo. Eh, y entonces, como no queda muy claro, se habla en la especie humana de intersexualidad. Un individuo que no alcanza a definirse que a qué pertenece, si tiene más de macho, más de hembra o está en las mismas, pero lo más trascendente para mí sería que esa persona nos dijera qué se siente, qué es, y no que nosotros dijéramos, ah, pues es mujer, córtale, ah, pues parece hombre, agrégale. No, tiene que decidir la persona, el ser humano que tiene esa condición. Entonces, la sexualidad tiene un componente biológico. ¿Qué soy? ¿Cómo me siento? ¿Me siento hombre o me siento mujer? ¿O no me siento ni hombre ni mujer? Sé que puede sonar medio enredado, No, pero hay, entiendo los líos de los no binarios y esto. pero hay muchos seres humanos que están en esas condiciones. Y luego, ¿qué hago? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo manifiesto todas estas cuestiones? Pueden ser de muy diversas maneras, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas serían la sexualidad, porque yo tengo un qué soy, un cómo me siento y cómo me expreso. Ah, eso es complicado, complicado por decirlo de alguna manera. No hablaremos a mí me parece que el que se hable de la comunidad LGBTI más Q y no sé qué tantas cosas, me parece que es discriminatorio,
porque entonces los heterosexuales no están incluidos en esa parte. Y yo creo que la sexualidad, si no me equivoco, es una gama enorme, ¿no? Por lo que Ujú. me estás diciendo, ¿no? De todo lo que tiene uno que ver. Me pregunto, ¿cómo se desarrolla la sexualidad vis a vis los grandes problemas y tabúes que tiene una sociedad como la nuestra? Mira, a mí me parece que los seres humanos nacemos muy depauperados, muy débiles, muy necesitados. Hay especies, hay animales de otras especies que nacen y a los 10 o 15 minutos ya están listos para correr, para huir del depredador. No sucede eso con los miembros de nuestra especie. Requerimos que nos cuiden, que nos procuren. Por eso yo, Francisco Delfín Lara, digo que a los seres humanos nos crían y nos crean. Nos crían porque nos cuidan, nos cobijan, nos protejan, ¿sí? Y nos crean porque nos enseñan qué debemos decir, qué no debemos decir, qué tenemos que hacer, qué está prohibido que hagamos y hasta qué debemos de sentir. Todo eso se adquiere en un proceso largo que se llama socialización. Los Correcto. primeros agentes de socialización es la familia nuclear, papá, mamá. Después la familia extensa. Después las amistades del colegio. Después amistades más grandes, la familia extendida. Y sigue creciendo esto, los templos religiosos, los medios de comunicación. Todo eso nos va vendiendo cosas y nos dice cómo debemos comportarnos los hombres y las mujeres, y ahí a veces se hace a un lado a muchas personas de la diversidad sexual. Muy bien. Entonces, aprendemos a comportarnos, no traemos el chip de pórtate de esta manera. Totalmente de acuerdo. Y además es algo que es como la Biblia. Así es, exacto, exactamente lo que tú nos estás diciendo. Yo quiero que nos enfoquemos un poquito en que nos digas cómo se debe desarrollar esa sexualidad como ser humano. Y luego pasamos a mis coetanos y los viejitos, ¿no? Cómo muchos piensan que ya la sexualidad ya no existe porque ya son viejitos, porque ya no menstruan o porque su líquido seminal ya nada más es líquido seminal y no tiene más cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podríamos hablar un poquito de eso? Sí, yo creo que, mira, se queja mucho la gente de, de que no les enseñaron en su casa cuestiones de sexualidad. Se educaba con el silencio, con las prohibiciones, también con el ya llegará el tiempo, ya llegará el tiempo, y pues el tiempo pues no llegaba. ¿Sí? Entonces, por parte de los hombres, una gran cantidad de hombres, comenzamos a tratar y a escuchar y a aprender sobre sexualidad en mi época, en la calle, en la cuadra, escuchando a los cuates, lo que decían, el montón de mentiras que nos decían. No necesariamente era cierto. Después se ha venido a hablar un poco más de sexualidad. Oficialmente desde 1974, cuando se creó el Consejo Nacional de Población, que ya hay una metodología, una educación sexual, y se espera que en las escuelas se hable y se enseñe esto, con cuestiones que hubo muchos padres y madres de familia que se opusieron y le arrancaban esas hojas a los libros de texto, cosa que todavía ha seguido Todavía hacen, sucediendo, ¿sí? claro. Entonces, lo que se pretendía en primera instancia, hubo mucha preocupación por hablar de anticoncepción. Porque en 1974 hubo una gran presión desde antes para México para descender su tasa de natalidad. Por eso es que se empezó a hablar de educación sexual para bajar al índice de nacimientos. Y entonces hablaban y decían, pues que el pajarito puso, la pajarita puso un huevito y de ahí nació la criatura. O en una La plantita cigüeña, empezó, sí,
todas esas cuestiones. Eso era la educación de la sexualidad y durante mucho tiempo, la educación sexual, y durante mucho tiempo se basaba en cuestiones biológicas, específicamente relacionadas con la reproducción. Esto tiene sus antecedentes. Durante cientos de años, miles de años, y mucho influido por la religión, se consideraba que el acto sexual, la cópula, el hacer el amor o cuchiplanchar, como quieran decirle, tenía como objetivo único la Reproducirse, reproducción. exactamente. Toda aquella conducta sexual que no apuntara hacia la reproducción era considerada antinatural o pecaminosa. Léase masturbación, relaciones anales, relaciones entre personas del mismo sexo, todo eso estaba prohibidísimo. Relaciones orales. Relaciones orales, ¿sí? Entonces, no, no se deben hacer, se sancionaban, se criticaban, se fastidiaba mucho a la gente. E insisto, decían, es que se deben tener relaciones para reproducirse. Si tu auditorio quisiera colaborar con nosotros, yo les preguntaría, por favor, avísenle al sheriff todas aquellas personas que en el último mes, en marzo, que en marzo tuvieron relaciones nada más para reproducirse. Que digan, pues yo nada más tuve relaciones para reproducirme. Y verás que no. Yo dudo que nadie vaya a decir eso. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esa educación, de lo que aprendió uno en la calle y todo lo demás, que yo soy más grande que tú, en mis tiempos decían, ten cuidado si te sale un pelo en la mano, porque eso es indicio de que te estás masturbando. Y en la escuela nos explicaban lo que era la masturbación, pero decía, el problema no es de masturbarse, sino que entre alguien y de pronto en el momento que vaya a eyacular se les tape a ustedes los conductos. Entonces, te creaban una Qué serie de horror. cosas horribles, ¿no? Y con las mujeres no se diga, ¿no? Entonces también con ellas era incluso peor, porque las tenían totalmente en la oscuridad totalmente del medioevo, ¿no? Pasando a cómo debe ser ¿para qué nos sirve un sexuólogo? Así lo dije bien. Sí, aunque la Sexuólogo, gente llama, dice sexólogo. Pues, está bien. sexólogo en una terapia. Bueno, habría que ver qué es lo que necesita la gente. Habría que ver si la gente se atreve a solicitar esto, porque como lo mencionaste en los primeros minutos con los que abriste el programa, los tabúes en el ámbito de la sexualidad están muy extendidos. Y entonces va a calambres pedir una ayuda para eso. Pero si la gente siente, se percata y acepta que no está disfrutando su actividad erótico-sexual, bueno, podría decir, capaz que necesito ayuda de alguien, porque seguramente ya le preguntó a la comadre, al que vende las medicinas en la farmacia, que están sustituido al médico, y no ha podido avanzar. Y es muy factible que esto ocurra en pareja. Entonces, si un miembro de la pareja siente que algo le falla, desde aquí les digo que no es ese miembro el que necesita la ayuda, sino Es el otro. ambas No. partes, ¿sí? Ambas partes, porque interactúan y de una o de otra manera están influyendo en el comportamiento de la otra persona. Entonces, si alguien siente que no se satisface, pues valdría la pena que consultara a alguien especialista en este ámbito. Otra pregunta. ¿Cuál debe ser el concepto de una sexualidad sana? Ya desde ahí comienzan las broncas, porque cuando hablas de sana, nos vamos a remitir a salud. La salud sería uno de los primeros pilares importantes
para que la sexualidad pudiera apuntar a que es algo óptimo. Pero si revisamos la salud en términos generales de la gente que habita en este país, pues no es de las mejores, ¿no? La gente va a consulta médica cuando está enferma. Cuando yo ejercía como médico, porque ya desde 1980 me dediqué específicamente a esto, yo decía, vénganme a ver cuando estén sanos, vamos a hacer medicina preventiva. La gente va cuando se siente mal, si es mujer, y el hombre va cuando lo lleva la mujer porque se siente muy, muy mal. Es decir, no actuamos así. Por ponerte un ejemplo sencillo, ¿cuánta gente en este país padecerá diabetes, diabetes mellitus? Uf, ¿Cuánta gente estará no con sobrepeso, sino hasta con obesidad en este país o con hipertensión. o con hipertensión? Entonces, todos estos son cuestiones que afectan el desempeño erótico sexual. Por ponerlo fácil, un hombre diabético a veces se entera que es diabético porque fue a consulta médica ya que no se le paraba el pene. Pues no se me para, doctor. Bueno, ¿es usted diabético? No, yo creo que no. ¿Se ha hecho exámenes? No. Ah, le vamos a hacer unos exámenes. 30% de los hombres que acuden porque no se les paraba el pene tienen diabetes. Y cuando le dan el diagnóstico de diabetes, significa que desde hace 10, 15 años ya la tenía Claro. y está afectando otras cosas. Entonces, una sexualidad óptima sería aquella en la que el individuo pudiese disfrutar desde el punto de vista biológico, psicológico e interpersonal, ¿sí? Porque por lo general lo va a hacer con otra persona que no tuviera problemáticas. Y vamos a ver al ratito seguramente que puede haber muchos problemas en esto de la sexualidad. Por ejemplo, uno de los graves problemas que yo conocí en mis tiempos ahora ha cambiado un poco, pero no tanto. Es que decían, el sexo es para reproducirse y con mi esposa únicamente haré el sexo para reproducirnos y en posición de misionero. Claro. Todo lo demás lo debe hacer una prostituta, porque mi mujer no es una prostituta para hacerme sexo oral, sexo anal o para hacerme cualquier otro tipo de cosas sexuales o de la sexualidad no tradicional, ¿no? Entonces, Ujú. creo que esto está cambiando, pero no tanto, no, seguimos siendo con grandes tabúes al respecto y por ejemplo, si la chica, la hija salió lesbiana, dice, le salió un poquito rarita, que en lugar de decir, tiene una preferencia sexual diferente, ¿no? Claro. Hay que admitir todo eso. Ahora, yo quisiera también que nos centremos un poquito en mis coetáneos, porque tú eres más joven, este, en que la mujer ya no ovula, ya pasó por su menopausia, ya inclusive tiene problemas de resequedad vaginal. El hombre tiene problemas de disfunción eréctil, pero vive el Viagra y el Cialis y todas estas cosas y funciona. Pero piensan estas personas de edad adulta, que yo les llamo superadultos, porque ya estamos haciendo más cosas, que la sexualidad ya no es para ellos. Piensan que es ridículo y no se diga a los hijos que dicen, ay, qué asco que ustedes estén haciendo el amor. Entonces, ¿cómo manejarías tú eso como sexuólogo? Qué trabajo me cuesta decir eso. Como Disexólogo, bueno, disexólogo. ¿cómo lo manejarías tú? ¿Cuál es el consejo para las personas de mayores de 50, 60 que ya pasaron por toda su plenitud sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira, me regresaría un poquitico. Adolescente es una palabra que fue inventada. La palabra pubertad existe. Exacto. Pubertad en latín significa, viene del latín pubescere, que quiere Exacto. decir llenarse de pelos. Sí.
El cuando puber y comienzan a la salir, muela, exacto, cuando le empiezan uno a salir por todos lados. ya está cambiando fisiológicamente. La adolescencia fue inventada. Y adolescente tenía varios conceptos. Es el que adolece, al que le falta, ¿no? ¿Le falta qué? Si te vas a ver las competiciones de natación, ¿qué edad tienen los supercampeones de natación? Le sobra. Los de No, 19 años, sí, jovencitos, ¿no? Y otros dijeron que adolescente significa crecer. Está mejor. Adulto es el crecido y el viejo es el de edad avanzada. Pero quisiera entrar a otra cuestión. Fíjate que había un autor, Cerquera, decía, los estereotipos, las concepciones erróneas y las frecuentes bromas sobre la vejez y su sexualidad están muy difundidas. Pueden afectar poderosamente la vida sexual de los ancianos, de los viejos, de las viejas, ¿no? Y yo me remitía a Nostradamus, aquel que hacía profecías, ¿no? Va a suceder esto, va a pasar el otro, pero lo relaciono con autoprofecías, porque podemos recordar muchos chistes de viejos así. y su sexualidad, y los contábamos y nos atacábamos de risa, pero ahora ya estamos viajando gratis en el metro. Eso significa que ya entramos en esa categoría. ¿Cuánto de eso que dije a manera de chistes y a manera de yo creo que sí, ahora lo estoy viviendo? Es una autoprofecía que voy a hacer que se me cumpla. No necesariamente porque era cierto, pero me lo voy creyendo. Hay otro concepto interesante por ahí, febofilia o efebofilia. Quiere decir atracción por lo joven. Muy gringa. Muy gringa y muy mexicano también, porque Sí, aquí lo más atractivo son las jovencitas, los más guapos son los jóvenes. Nosotros ya ni en los pronósticos salimos, ¿no? Pero hay una especie de viejismo, es decir, actitudes negativas, prejuicios relacionados con que son enfermos, son latosos, son molestos los viejos, ¿no? Ya no sirven para nada, nada más para estorbar. Algunas sociedades orientales sobre todo, pero también acá en el México prehispánico, viejos y viejas eran reverenciados por porque se supuesto. detentaban el conocimiento. Los sabios Pe- de la tribu. Exactamente, pero las cosas han ido modificándose. Graciela Hierro, una extraordinaria doctora en filosofía, fallecida ya hace algunos años, no hablaba de viejos, decía que estamos en la segunda madurez. Y Claro, se me hacía muy, muy interesante su concepto, ¿no? Algunos consideran, por ejemplo, la Academia de la Real, el diccionario de la Real Academia Española, decía que el adulto mayor era el que es capaz de hacer cosas, ¿sí? Alguien ya crecido. lo que llamo yo ahora super adultos. Sí, 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 sí. Entonces, lo que se espera es que este adulto, pero aquí aguas, ¿eh? Eso de la intersectorialidad es un concepto que me parece muy importante. Ay, caray, ¿qué es eso? Mira, hablamos de los superadultos, dices tú. Ujú. Pero es distinto el superadulto, este que estamos viendo en las cámaras, tu imagen y la mía, a las de el que vive allá, más allá de mi rancho, en Veracruz, en pueblos chiquiticos de menos de 500 personas. Ese es distinto. Y es muy distinto el que tiene mucho dinero, y es muy distinto el que tiene la piel más oscura, y es muy distinto el analfabeto, y es muy distinto el de piel amarilla. Es decir, es una gran variedad de individuos. No podemos generalizar. Vamos a hablar de lo que consideramos que predomina, pero tú dijiste hace rato, muy distintos, y sí somos muy distintos y muy distintas. Vamos a hablar de algunas cosas que medio suceden, pero ojo, los individuos son eso, únicos, son individuos. Entonces, los adultos, las adultas,
van a presentar una serie de cambios. Tú ya hablaste de algunos, esbozaste algunos de la mujer. El climaterio femenino, ¿sí? Eh, comienza, el climaterio es todo lo grandote y la menopausia es un evento. La menopausia hace referencia en estricto a un año sin tener menstruaciones. O sea, el 15 de mayo dejó de tener menstruaciones, pero el 15 de mayo del siguiente siguió sin tener menstruaciones, esa es su menopausia, ¿sí? Pero quedémonos con que es el cese de las menstruaciones. Los seres humanos tenemos glándulas sexuales, los hombres testículos y las mujeres tienen ovarios. Estas glándulas producen hormonas, pero ojo, hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas Correcto. en distintas concentraciones. Ujú. Nosotros los hombres tenemos testosterona. Necesitamos más testosterona porque tenemos más vello corporal que las mujeres. En teoría tenemos más masa muscular y otras cuestiones. Las mujeres necesitan menos de eso. La testosterona es una hormona altamente relacionada con el apetito, con el deseo sexual, con las ganas. Ujú. Pero ojo, las concentraciones de testosterona, por ejemplo, en el hombre, tienen que ver con la edad. Tú y yo en esta edad tenemos mucha menos testosterona que los cuates de 40, que los cuates de 20 y no se diga de los de 18, ¿sí? Mm. Entonces es por edades. El hombre tiene más testosterona que la mujer, pero la mujer no requiere tanto. Bueno, en el climaterio, en la menopausia, vamos a decir, las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona sobre todo, comienzan a disminuir poco a poco, poco a poco. Y va a llegar un tiempo en que ya no tengan esas hormonas, ya no las van a tener. Tienen que ver con muchas cuestiones. Progesterona es a favor del embarazo, a favor de la gestación. No le hace tanta falta. Los estrógenos sí tienen que ver con una serie de actividades por demás interesantes, la lozanía de la piel, por ejemplo, la lubricación vaginal, pero como ya disminuyó, eso puede disminuir también. Ujú. Algo que quisiera enfatizar porque a una gran cantidad de mujeres les preocupa lo de la menopausia, le llaman, porque van a tener bochornos. Y sí, algunas pueden tener bochornos, Y pero cambios anímicos. cambios anímicos y una menor concentración del metabolismo de los huesos. El fósforo y el calcio se ve alterado esa cuestión, hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, los infartos del corazón son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, Así es. sobre todo si están menstruando las mujeres. Cuando las mujeres dejan de menstruar, se incrementa la probabilidad de que tengan infartos al miocardio, ataques al corazón, para decirlo más traducidamente. Entonces, eso a veces no se contempla. Entonces, la mujer cuando está comenzando con estas cuestiones, debiéramos de ir al menos una vez al año al médico, no nada más cuando estamos enfermos, para llevar un registro. Y las mujeres también, porque esto de la menopausia tiene varias cosas que le pueden sugerir, que le pueden aconsejar y que le pueden servir. En el caso de los hombres, los testículos producen testosterona todo el tiempo, todo el tiempo, pero va a ir disminuyendo de manera gradual. Se dice que pues hasta después de los 90 todavía hay piquitos de testosterona. Bueno, esa es una característica de nuestra especie. Porque en otras especies, y eso es algo bien interesante, cuando los animales dejan de ser potencialmente reproductivos, se enfrían al poco tiempo. Y no pasa aquí así en nuestra especie, pero algo ha de servir. Los abuelos ayudan mucho, y más en esta época, quienes crían a los hijos
Pues los abuelos con gran frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una utilidad ahí en ese sentido. Pero hablé así muy rapidito de estas cuestiones. Este, cuando disminuye, por ejemplo, los estrógenos en la mujer, 6 de cada 10 van a tener sintomatología, se van a percatar de ello. Se dice que 80% de las mujeres pueden tener bochornos, no todas. Es muy molesto, pero puede ir con el médico. Pero algo que es más importante para lo que estamos hablando, es que la vagina se va a adelgazar. Ya no va a ser tan mullida ni tan flexible. Hace algunos años los ginecólogos hablaban de una vagina acartonada. ¿Por Mm, qué? Porque la lubricación también disminuye. Y si esa mujer con las paredes vaginales tan delgadas, poco flexibles y no lubricadas, hay una penetración, le va a va bien. doler, le va a irritar, le va a molestar. Surgirá algo que le llaman dispareunia, dolor en el acto sexual, y podrá a veces tener infecciones vesicales, infecciones urinarias, porque se está fastidiando mucho la uretra, ¿sí? Pero insisto, parte de lo más importante sería cuidar la estructura ósea y que revisaran también su corazón Perfecto. en las mujeres, que no se pierda eso de vista. Llamamos respuesta sexual a los cambios que acontecen en el cuerpo cuando estamos en una actividad erótica sexual. Ujú. Ujú. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Sí, y síndrome, te paso No, también. pero ¿qué es un signo y qué es un Un síntoma? signo es cuando me supongo que es cuando tienes ciertos indicios de que algo te está pasando y el síntoma es cuando se manifiesta. Por ahí va. Un signo es algo objetivo, dicen los elegantes, tangible, mesurable, algo que se observa, algo que se nota. Un ojo morado, un barro, una herida, esos son signos, se Ok, notan, se advierten. Y un síntoma es lo que dice la gente que siente. Me ok, duele la cabeza, le tengo que creer, ¿no? Le tengo que pues creer. sí. Ahora bien, un examen para el sheriff. ¿Cuál es el primer signo de excitación sexual masculino? O La como dicen erección, los griegos, la ¿cómo erección, sabes que el negro quiere? la erección, La erección. Punto. Ese es el primer signo. ¿Cuál es el primer signo de excitación sexual femenino? la lubricación, Exacto. Esos son los signos. Bueno, pero cuando se está en una actividad sexual, hay cambios en el cuerpo. La respuesta sexual humana es una respuesta en todo el cuerpo. Voy a apuntarme a la zona pélvica, un poquito, porque, por ejemplo, en las mujeres que no han producido leche, la glándula mamaria aumenta de tamaño, dicen que hasta un 25%. Aumenta cuando está excitada. La piel sube la temperatura, ¿sí? Y está lo que dijiste tú, la lubricación vaginal. Sigue aumentando la excitación y entonces aumentan las constantes vitales, la frecuencia respiratoria, el latido cardíaco, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la presión arterial, nada que ponga en peligro nuestra existencia. Son cambios que se dan simple y sencillamente. Y si se llega al orgasmo, podríamos definirlo como una serie de contracciones involuntarias en el tercio externo de la vagina, lo más afuerita de la vagina. Hay como contracciones que pareciera que se van extendiendo, como cuando avientas una piedra a un estanque y se hacen círculos. Así se va extendiendo estas sensaciones. Y además hay algo que siente la mujer, muy distinto para cada mujer.
sienten que se van para el cielo y cosas por el estilo. En una conferencia en Guadalajara pregunté qué sentían y una mujer dijo, hay una especie de pérdida de conciencia. Y otra levantó la mano y dijo, una especie de pérdida. No hay conciencia, maestra, no hay conciencia. Claro. Entonces se siente distinto, pero la mujer, después de ese orgasmo, capaz que puede volver a tener otro orgasmo, ¿sí? Y puede tener otro. Eso sería multiorgasmia. Eso es lo que acontece en la respuesta sexual. Pero en la mujer que ya está en el climaterio, y sobre todo si amamantó, ya las glándulas mamarias no van a aumentar del tamaño. Ya la piel no se pone tan caliente. Disminuyó la lubricación vaginal, o chin, a lo mejor, pues ya no hay. El tamaño del monte de Venus va a disminuir, lo mismo que el vello. Los labios menores, los mayores también, pero van a estar menos elásticos. Va a tardarse, si es que lo consigue, en llegar al orgasmo, pero a veces hay como un espasmo uterino, como que se queda así, le molesta, pero se le puede quitar al ratito. En términos generales, va a disminuir un poco esta cuestión. Puede disminuir también el deseo, pero lo vamos a ver al ratito. En el hombre, la Perdón, respuesta... antes de que pasemos al ya, hombre, ¿qué pasa con el clítoris del climaterio? ok. El clítoris va a seguir ahí y fíjate, qué bueno que lo preguntaste. Cuando la gente dice, ¿y el clítoris dónde está? Te dicen, bueno, está donde se juntan los labios menores. ¿Y cómo es? Pues es una bolita que se ve ahí. Ok, eso es lo que nos enseñaron. O nos enseñaron, es como un pene chiquitito. Nos, Eso dijo el bueno de Sigi. Bueno, sí. así le decía su mamá a Sigmund Freud. Vivieron muchos años juntos, se querían, pero eso es otro rollo, es otro rollo. Él decía que era un pene atrofiado. Y Ujú. fíjate aquí, en realidad se ve la cabecita del pene, pero se sigue por dentro y tiene unas piernas que se van como al hueso, a la pelvis, digamos. Y hay otra parte que se va sobre los labios menores. Es una estructura muy grande, Y muy pero compleja. que está por dentro. Entonces, es otro rollo. El clítoris va a seguir existiendo, va a seguir respondiendo. Eh, la gente se le recomienda que haga ejercicio para que tenga condición física. Y bueno, yo cuando era joven veía un charco y lo brincaba. Ahora veo un charco y le doy la vuelta, ¿sí? Pero le sigo caminando por ahí. Estoy trotando. Yo troto unos 4 kilómetros diarios, al menos, ¿no? Troto, troto. No a toda velocidad, pero ahí voy. Conservo una condición física. Pero también podríamos conservar una condición sexual. ¿Sí? ¿Qué Ujú. tanto hacemos para conservar esta condición sexual? ¿Qué tanto compartimos con la pareja? Pero bueno, lo voy a decir al rato. El clítoris va a estar ahí y se puede responder si es que es estimulado de acuerdo a como quiere la dueña del clítoris. Si están en pareja, les digo que valdría la pena que siguieran la técnica del franelero, simple y sencillamente, ¿no? ¿Esa cuál es? Cuando vas a Coyoacán y vas en tu carro, Viene, sale viene, alguien y que te viene. dice, El viene, a la viene. izquierda, no, 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 a la derecha, no, no, para atrás, más despacito, más. La técnica del franelero en Ok, pareja, ¿estamos? sí, Porque los hombres no tenemos clítoris, no ¿no? sabemos cómo estimularlo, pero si hemos compartido con nuestra pareja, si existe confianza, entonces podrá decirte, no, no, hacia la izquierda, en círculo, no para arriba y para abajo. Presiona un poco menos, no eches tanta saliva. O sea, eso es lo que necesitamos. Ahí está, pero pues hay que cuidarlo, hay que Que procurarlo. enseñarles y dos cosas que me parece que son importantísimas desde el punto de vista de pareja hombre-mujer, que es lo que estamos hablando en Sí, este momento. El hombre tiene que hacer todo lo necesario y el hombre es un instrumento para que la mujer tenga el placer. Y su obligación es hacer que su mujer
tenga tantos orgasmos como sea posible y hacer que la mujer disfrute totalmente. No se trata, como dicen los gringos, del bang, bang, thank you, ma'am, o sea, de que ahí te voy y ya no vas a verte, no se trata de eso, ¿no? Y los hombres son muy culpables en muchas ocasiones de que la mujer no aprenda su sexualidad porque la usan como objeto, en lugar de que entiendan que el objeto del placer es el hombre y no la mujer que debe recibirlo. Y segundo, la mujer tiene que aprender a controlar el ritmo del hombre. Acuérdense que un hombre, en el momento en que tiene su orgasmo, su meseta baja totalmente, mientras que las mujeres no tanto. Esto es una cosa importantísima. Y ya a nuestras edades es importantísimo que nos demos cuenta que ya no vamos a tener hijos, ya no somos gente reproductiva, pero sí somos gente sexual, como nos dice nuestro querido Francisco Delfín. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, porque si Una dices, editorial. si dices obligación, la gente se va a echar para atrás. A mí nadie me obliga, ¿no? No, O yo creo que sea, si lo dices más, ajustate, compadre. Digo, agarra la onda, ¿por qué estás con esta mujer? ¿Por qué están juntos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? Y que se pase más. Yo digo que toda la gente puede hacer muy buenos discursos, excelentes. Vivirlos es lo que está difícil. completamente de acuerdo, pero La además, quiero mucho, la procuro. Bueno, pues tendrían que comprarse, cuando dicen que hacen todo eso por su pareja, la quiero, la procuro, la amo, la respeto, le doy placer. Es un bonito discurso. Yo diría que se compraran unos tenis Nike y ya. porque ¿Cuál es el símbolo de los Nike? una flechita así muy Una bonita, palomita. ¿Y ¿sí? qué significa? Que lo hiciste bien, check, va. Just do it. Yo estuve, Solamente exactamente. hazlo. Pero Hazlo, perdón, carajo. sí, compadre, es de a fuerza de que debes hacer, porque si no, después no te estés quejando porque llegó el proverbial lechero y ese sí le cumplió y tú no. Entonces, eso es importantísimo. Y lo mismo la mujer, tiene que hacer lo mismo. Ay, que ¿cómo voy a hacer yo esto? Tú no lo haces, mijita, pero ¿qué tal la secretaria? Entonces, hay que ser una cosa que va para los dos lados, ¿no? Eso es Tendrías que leer entre otros, la la de las jornada, brujas. no, Desde sus bueno, no, brujas no, es una maravilla. la jornada, en una noticia, se incrementan las relaciones no monógamas, sondeo. Y hace referencia a estas relaciones que no son solo con la pareja. Por lo que estás diciendo, yo tengo que revisar la metodología que usaron, pero es otro rollo. Sí, igual que las Entonces, poliamorosas también ahora, ¿no? La gran eh, variedad de cosas que hay en la sexualidad. los mencionan ahí, mencionan a los poliamorosos, a los infieles y un montón de Y opciones que hay también por entra el ahí. sadomasoquismo y entra el bondage, el dominio, que cada quien tiene su rollo, ¿no? Entonces, lo que es importante y lo que hace una persona como mi querido Francisco Delfín es hacer que la gente no se espante y que diga que es una variedad y que todo, ahora sí que todo se permite bajo el cielo siempre y cuando no causen daño a las demás personas, ¿no? Si De hay acuerdo. un señor que vivía con su mamá y que le gusta ser dominado por la mujer, bueno, ahí está la dominatrix, ¿no? Y que ahora el embrismo es lo de hoy, ya no el machismo, sino el embrismo, pero un hombre también puede hacerlo. Entonces, mientras a los dos les vaya bien, o a los tres o a los cuatro que estén en esa relación, no hay problema, mientras nadie salga lastimado, herido o muerto, porque hay casos de ese tipo, inclusive las prácticas estas del contener la respiración y el asfixia en un momento sexual. Es importante que la gente sepa que existe y que tengan el control y la confianza para hacerlo, ¿no? Ahora sí, vamos con los hombres. Vámonos con los hombres. ¿Qué pasa con la andropausia y qué pasa con la disfunción eréctil y qué pasa con las inyecciones de testosterona? Andropausia se oye más bonito que pitopausia, ¿no? Sí, Entonces, exacto. bueno, los hombres, ya hablamos de la respuesta sexual. Hay una erección, tarda un determinado tiempo, eyacula, se baja y Ya, se valió. queda como un A santo dormir, varón a y tiene dormir. que pasar un determinado tiempo. Masters y Johnson hablaban de un periodo refractario.
Ujú. Un tiempo durante el cual, por más variado, intenso, sofisticado que sea el estímulo, no va a haber respuesta. Bueno, conforme vamos envejeciendo, decía que van disminuyendo las concentraciones de testosterona. En el hombre va a tardar más en aparecer la erección, pero eso puede ser una bondad, eso puede ser una Duras más, ventaja. por supuesto. Pues sí, Duras más antes, y no eyacules, pero ese ratito. sí, entonces, bueno, puede ser aprovechado. Se puede ser aprovechado pues para darle placer a la pareja. La eyaculación tarda un poquito. Lo que sí va a ocurrir es que va a disminuir en cantidad, va a ir disminuyendo. Y también la fuerza con que es expulsada. Se va a alargar el periodo refractario, es decir, va a necesitar más tiempo para reponerse y volver a tener otra actividad sexual. Y la pérdida de la erección se relaciona con el tiempo que tardó en eyacular. Se dice que 30% de los hombres eyaculan antes de que haya pasado un minuto después de haber penetrado. Mm. Eso significa que esos coitos son muy coititos, Pero ¿no? muy coitito, sí. Entonces, Que pues, por pues eso está llega el canijo. lechero después. Y entonces ahí está lo canijo. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta estos cambios que se dan. Ya la erección, bueno, también se pierde la angulación. Si cuando chavo se daba golpes de pecho, ¿sí? Pues conforme va envejeciendo, esa inclinación ya no va a ser tanta, va a Ujú. tender más hacia abajo que estar hacia arriba, pero se va a dar, pero aquí tiene que ver la salud otra vez, Claro. depende de cómo esté esta situación. Entonces, esto va a pasar, va a disminuir un poco el semen, va a ir disminuyendo también la fuerza, pero no hay tanta bronca en ese sentido. Aquí vienen otras cosas de lo sociocultural. Estamos acostumbrados que en sociedades como la nuestra, el hombre sea más que la mujer, lo voy a decir de esta manera. Se acostumbra a que tenga mayor edad, a que tenga mayor estatura, a que tenga mayores conocimientos y Sí. mayores conocimientos sexuales y que tenga más billetes, ¿sí? Entonces se espera que sea más. A veces la diferencia de edad puede ser 5, 6 o más años. Supongamos que llegan a los 70 años, ¿sí? La mujer teóricamente tendría que buscar uno como de 75, pero pues ya se enfriaron todos Ya los de para esa qué, edad, ¿no? como Ya, diría. ya no existen. Y el hombre va a ir por una de menor edad en términos generales. Hay más mujeres en este país que hombres. Y hay más viudas que viudos. Sí. Hay más mujeres añosas que hombres. Y si no se acepta que una mujer mayor ande con uno de menor edad, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Todo eso tendremos que tenerlo contemplado. Y a veces la pareja de personas mayores no tiene relaciones, y ahí te va el dato. La mayoría de las veces es porque él tiene broncas. Él tiene broncas con la erección, él tiene broncas con la diabetes, la hipertensión, ta. La mujer, una gran cantidad de mujeres, si debo señalar, sobre todo antes, llegaba la menopausia y decían, pues ya cambié de vida, ¿no? Es decir, inconscientemente se referían a como ya no soy reproductiva, pues ya no tengo para qué tener relaciones. Y tú lo decías así. Bueno, una mujer decía que le habían hecho la histerectomía y decía, es que me vaciaron y Ya ya no no soy mujer.
ya no soy mujer, me siento muy mal, no sé qué hacer. Fue con el médico, doctor, es que ya no me siento, ya no soy mujer, no sé qué puedo. Señora, no se preocupe. Tuve que hacer un procedimiento quirúrgico de alta especialidad porque tuvo usted un desarrollo tumoral maligno con diversas metastasis, de manera que lo más indicado fue hacer este procedimiento. ¿Me entiende? Ella amablemente le dijo que sí, aunque no había No entendido entendió nada. nada. Afortunadamente, un miércoles fue a pelarse y a cortarse el pelo y Pierre estaba solo. Y él le dijo, oye, mana, te veo rara, ¿qué tienes? Ay, Pierre, es que, pues, me quitaron la matriz, me vaciaron, por eso me siento triste. Y Pierre le dijo, ay, mana, haz de cuenta que te quitaron la fábrica de muñecos y te pusieron un parque de diversiones. Esa es una intervención terapéutica Extraordinaria. extraordinaria, maravillosa. Los viejos, los que a lo mejor ya no tenemos tantas obligaciones, pero déjame insistir, sheriff, los viejos que tenemos más o menos billetes, porque hay individuos que les llega su, su pensión, ¿sí? Y dicen, pues es mi menstruación. ¿Cómo que tu menstruación? Si es que me llega cada mes y me dura 3 días. Sí, no, pero quiero que pienses en esos hombres que están más jodidos que nosotros, Sí, que no tienen sí, billetes. Un hombre que siempre se valoró porque era el que llevaba los billetes, porque mantenía y todo eso, de repente se jubila y ya no tiene billetes. Y la mujer se va a su casa y hace labores en la casa, pero el hombre jubilado, ¿qué hace? Algunos dicen que estorban. Entonces sí, tendríamos que trabajar muchas cosas para decirles, se la pueden pasar bien el tiempo que quede. Pueden brindarse cariños, caricias, 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 caricias. lamidas, besos, todo eso, ¿no? Que es importante. Todo eso es válido. Yo les decía, puedes el erotismo trabajarlo desde el lunes, cuando le llevaste el café o el atole a la cama. O Ujú. el martes que le regalaste una flor, aunque no sea de las bugambilias que tienes ahí atrás, sino una de las amarillas que nacen en la banqueta, pero se la llevaste a la pareja. O si el miércoles sonó el teléfono y ella dice, bueno, y tú le dices, nada más hablé para decirte que te quiero. Todo eso sirve y es Claro. gratis, pero no nos han enseñado. Procurar a la pareja, estar atento con la pareja, acercarnos. Es importante saber que los hombres que se sienten tan fuertes a veces tienen necesidad de que la mujer los contenga. Eh, Y los había una... apapache también, porque Sí, esto es muy ah, importante, señora. Ahorita aquí Francisco está hablando a favor, diciendo lo que el hombre tiene que hacer, pero usted, señora, usted, comadre, también tiene mucho que hacer. En lugar de estarlo regañando porque vio el fútbol, en lugar de regañarlo porque, ay, no te lavaste los dientes, ay, mira lo que estás haciendo, ya no levantaste la tapa, que no le importe, que interactúen entre ellos. Eso es lo que es muy importante y prepare su sexualidad, como dice Francisco, desde el lunes para el fin de semana o el fin de semana para el lunes, porque a lo mejor llegaron los nietos el fin de semana y no los dejaron. Entonces, eso es lo que... hace, Oye, yo quisiera hace años, mencionarte sí, algo que es muy importante porque estabas hablando de el problemas de las mujeres con la resequedad. En el caso de los hombres se da algo que es importante cuando el hombre, que a todo hombre que pase de los 50, 60, 70 le va a crecer la próstata, a una gran cantidad de ellos se la tienen que quitar, unos tienen tumores malignos, otros no, pero hay un fenómeno que es muy importante, comadre, que usted se entere, que se llama eyaculación retrógrada. Esto quiere decir que el hombre no eyacula hacia afuera, sino que eyacula hacia adentro. O sea, no crea usted, comadre, que su marido está fingiendo, en que está fingiendo su orgasmo. No, lo que pasa es que ahora, después de que le hicieron una operación de ese tipo, como en el caso de ustedes con la histerectomía y problemas de ese tipo, el hombre eyacula hacia adentro
y no lo ve uno, sino sale hasta en la orina. Es muy importante que sepa usted físicamente que esto pasa. Esto el urólogo de su marido, de su pareja, de su novio, se lo puede explicar. Y quería yo mencionarlo porque es No, muy no, importante. está bien lo que mencionaste de la próstata. Lo ideal sería que fuéramos al menos una vez al año que nos hicieran una revisión de la próstata, La ¿sí? Al próstata es menos. entre hombres de menos de 50 una vez al año. Una vez que pasan de los 50 o 60, esa fuerza cada 6 meses. Y cuando tiene usted incluso más, y si su antígeno prostático, compadre, está alto, aquí cada 3 meses, porque el cáncer no tiene palabra y de pronto un día está bien y a los 2 meses ya no lo tuvo. Entonces hay que vigilar eso, igual con el cervicouterino y el de mama. Digo, también eso es importante, que por cierto, abril es mes del qué. El cáncer testicular, te mandé, creo que Sí, un un podcast para podcast para compartir tenerlo. sobre el cáncer testicular. ¿Cómo sabemos de eso? Porque estamos muy conscientes los hombres del cáncer de próstata, pero ni el cáncer de pene ni el cáncer testicular es algo que está dentro de nuestro radar, al menos Pero en México, ¿no? Y en Estados Unidos es igual, pero que son las sociedades que yo conozco. este tipo de cáncer es más frecuente en hombres jóvenes. Incluso se puede dar en la infancia o se puede dar en la adolescencia hasta los 30 años. Hay otro que se da después en hombres mayores, pero lo que hay que hacer es una autoexploración. Eso tendríamos que hacer. Tomamos Como un hace la testículo mujer con el cáncer de pecho, ¿no? El cáncer. como debiera hacer la mujer. Los cánceres que matan en México están al alcance de la mano. El cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de próstata. Están al alcance de la mano. Tendríamos que hacer la autoexploración. El cáncer de testículo es mucho más benigno, pero eso no significa Que no que sea lo cáncer. tengamos que descuidar. Entonces digo, una autoexploración con una mano, se toma uno un testículo, lo detiene y con el otro lo empieza a tocar con el dedo índice y el pulgar. Revisar que no haya Bolita. cosas duras, ¿sí? Cosas raras. Pocas veces produce dolor, a veces hay dolor, pero cualquier cosa rara habría que ir al médico de inmediato. Eso sí, que ni qué. Ujú. Perfecto. Pues creo que hemos cubierto todo. No puedo creer, nos hemos echado una hora de estar platicando, que me quedo corto con lo maravilloso de lo que nos has dado tú. Y yo quisiera invitarte para una ocasión posterior para que hablemos de cómo afecta los problemas de tumores a la sexualidad de los individuos, que eso es algo muy específico que ahorita lo tocamos muy por encima, pero sí, Masculinos y femeninos. ambos, sí, ambos. Y por eso te decía yo, quizás el cáncer de próstata, aunque no necesariamente sea por cáncer, sino por extirpación, que sí causa una eyaculación Retrógrada. retrógrada, y que sí al hombre le afecta al principio, pero una vez que lo aprende, hasta es más contento. Algunos dicen, mejor porque no se hace batidillo. Ah, está bueno. Entonces, Francisco, no sabes cómo te agradezco esta maravillosa plática, y que además en este mes que es importantísimo, el mes de la concientización del cáncer de testículos. Y llegaremos en noviembre, después a noviembre, como le llaman, que es la concientización del cáncer de próstata, porque se ha dado mucha ímpetu, lo cual me parece maravilloso, al cáncer de mama, pero se olvidan que los hombres también tenemos ese tipo de problemas. Último consejo para nuestros coetianos, los viejitos y viejitas, en cuanto a su sexualidad. ¿Cuál es tu recomendación? Yo diría que pensaran en el erotismo más allá de lo genital. Olvídense de las zonas erógenas. Láncense a descubrir las zonas erógenas siguiendo ese mapa que es la piel de su pareja. Buscar placer y afecto. Incrementar la intimidad, ¿sí? Y recordar que en cuanto a caricias, a mí me parece que entre más lentas, mejor. Ah,
Y si se llegan los genitales, bueno. Qué Y si bien. se alcanza y viene una erección, bueno. Y si la pareja desea la penetración, está bien. Pero con gran frecuencia se puede alcanzar el orgasmo por parte de las mujeres sin haber penetrado. Tengo una perversión. A mí me parece que una gran cantidad de mujeres matarían por tener un faje con su pareja, no una cópula, un faje donde se toca todo, todo, todo y Es no en el necesariamente hay cuello, compadre. penetración. Besitos en el cuello y la oreja. Muchas gracias, Bueno, Francisco. mucho gusto. Y de veras, seguramente van a surgir una enorme cantidad de preguntas, ya te las iré mandando y haremos una segunda sesión contigo y muchísimas gracias. No olviden que tenemos ya lo de mente y cuerpo y en el canal tenemos a nuestro hipnoterapeuta, amigo común de nosotros, el doctor Avia. Tenemos también, vamos a tener lo que son las caídas para que vean los ortopedistas, cuáles son los problemas, un urólogo, un ginecólogo. Hay que ver que para tener una buena sexualidad como seres mayores tenemos que tener una buena salud física, que nos lo acaba de decir el doctor. Muchísimas gracias. ¿Algo para terminar, Francisco? Pues ahí recomiéndales mis podcasts que escuchen, vean, les pueden servir, se complementa con lo tuyo. Aquí abajo van a encontrar ustedes y abajo del canal van a encontrar las ligas para que vayan a los podcasts del doctor Delfín. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias por el honor de invitarme. Al contrario, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vean.